Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Lucas capítulo 15. Que si no han considerado mandar a hacer volantes, hermano. Sí, entonces yo creo que sí nos los van a. Ujú. Sí, entonces el hermano yo creo que nos va a hacer llegar volantes, para poder apoyarles también en ello, en eso. Gracias, hermano. Dice Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, él lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, hasta has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Gracias por tu inmensa misericordia, porque tú nos has recibido, porque tú nos has permitido estar en comunión contigo, porque no es por nuestras obras ni por nuestras capacidades, sino por tu infinita gracia por la cual
podemos estar cerca de ti. Nadie aquí en esta congregación es superior a otro, absolutamente nadie. Todos nosotros necesitamos de tu gracia, todos nosotros alguna vez hemos tenido que volver. Señor, te pido que tú hables a cada corazón aquí, desde aquellos que en el pasado han caído y que aún no se han restaurado, también aquellos que han hecho lo que se necesita hacer para restaurarse, pero nosotros somos los que no les hemos dejado de restaurarse. Que también cambies el corazón de cada miembro de nuestra iglesia para volvernos una iglesia conforme al corazón de nuestro Señor. Así, con un amplio amor. Que también mira por la santidad, pero lo hace en el sentido de que busca que todos andemos juntos en santidad y amor. Bendice, Señor, este tiempo. Habla corazones en esta mañana, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada veíamos las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida. Y estuvimos viendo que todas estas parábolas, estas dos parábolas y la parábola del hijo pródigo tienen la misma temática. Tienen el mismo tema. ¿Qué hacer con los que han caído? Ese es el tema de las tres parábolas. Las dos primeras establecen los principios generales y la parábola de el hijo pródigo se va a cosas más específicas. ¿Qué hacemos con los que han caído? Vimos que no es un problema nada más de la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna. En el siglo I batallaban en el siglo II y siglo III batallaban con aquellos que alguna vez cayeron porque en las persecuciones entregaban la Biblia o decían que ya no querían creer en Cristo y después de que pasaba la persecución regresaban y empezaba la iglesia. ¿Qué hacemos con ellos que regresan? Vimos lo trágico que muchas veces hicieron. De hecho, la doctrina de ciertos grupos que hablan acerca de la penitencia tiene motivo en eso. A los hermanos de aquel entonces, a los que regresaban, les hacían pasar un año afuera de pie. Bueno, no de pie. Primero los hacían pasar un año afuera arrodillados. Después les permitían pararse. Después les permitían entrar después de un año, cada periodo es de un año, arrodillados en las orillas. Después les permitían estar un año de pie y entonces después de 4 o 5 años ya les permitían sentarse. Algunos grupos religiosos del siglo II se acusaban unos contra otros porque decían es que ellos permitieron que hubiera renegados nuevamente en sus filas. Esas iglesias son no santas. Así que les digo, no es una historia de fuente de vida eterna, es una historia de signos. ¿Qué hacer con los que han caído? Esta nueva parábola que vamos a ver trae mucho de luz. Para que no haya duda. Para que el que cae pueda realmente restaurarse. Para el que está pensando en que va para allá a caer, pueda frenar su camino y no ir en esa dirección. Pero también para aquel que ha permanecido fiel, pueda tener una visión clara de qué hacer con el que cae. En los primeros 3 versículos, 11, 12 y 13, vemos el desastre anunciado. Dice ahí en versículo 11, también dijo un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta historia que nuestro Salvador nos cuenta es una historia que nos ayuda a entender más el tema. La frase también dijo, es una frase que significa, y para que entiendan lo que estaba diciendo antes, les voy a contar esta historia.
para que entiendan a qué me refiero con la oveja perdida, con la moneda perdida, a qué me refiero con alguien que está buscando esa oveja, con alguien que está buscando a esa moneda, para que entiendan por qué les pido que se regocijen conmigo. Les voy a contar esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. No está hablando de alguien que no era su hijo y que se está volviendo su hijo. Es alguien que era su hijo. Los dos son sus hijos. No es uno más hijo que el otro. Los dos son sus hijos. No es una historia de alguien que se vuelve hijo de este padre. Es la historia de 2 hijos de este padre y uno de esos hijos se va. Uno de esos hijos se aparta. Dice que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Todos aquí, aún en el mundo occidental, en el siglo XXI, entendemos que las herencias se reparten hasta que muere el padre. Nunca se parte antes. Algunos lo hacen para evitar o para evitar los pleitos a la mera hora, o para por lo menos ver cómo se van a pelear. Pero usualmente nadie dice: oye, papá, dame la parte de la herencia que me toca, ¿no? O sea, ya la quiero. O sea, yo sé que tú estás vivo y no sé cómo le vas a hacer, pero yo quiero mi parte. ¿Para qué estar esperando a que te mueras? Ya dame mi parte. Es una petición que uno pensaría desde la perspectiva de un hijo, desde la perspectiva de un padre, una petición grosera, una petición impensable, una petición irreflexiva, una petición necia, una petición absurda. Le pide al padre la herencia como si ya se hubiera muerto. Es un acto que no tiene explicación de por qué se le ocurrió hacerlo, pero lo hizo. ¿Qué hace el padre? Dice, y le repartió los bienes. El padre decidió no retener a su hijo. Él pudo haber dicho, y tenía todo su derecho: ¿sabes qué? No, te me largas de mi casa. ¿A quién se le ocurre pedirme la herencia? Él pudo haber dicho: ¿por qué lo tengo que hacer? Él le pudo haber suplicado: no, hijo, no te vayas. El hijo había tomado una decisión y el padre se la respetó. Repartió los bienes. Por cierto, al hijo menor le tocaba menos. ¿Se acuerdan que en la ley de Israel al hijo mayor le toca el doble? Al hijo menor le tocó menos. Pero la pide. Pocos días después, dice ahí, no muchos días después, pocos días después, no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hace el hijo? Decide alejarse de su padre. Se sale de casa. Se va lejos. Se va lejos pensando en un lugar donde ya no lo pueda ver su padre. Y ahí decide gastar lo que tiene, su herencia. Y empieza a vivir solamente para el presente. Empieza a meditar solo en lo que él quiere para este momento y no se pone a pensar en 20 años, en 30 años, no se pone a pensar en la eternidad, nada más se pone a pensar en mí, a este momento, lo que a mí me satisface en este momento, en este tiempo, y malgasta su herencia. Cualquiera diría: qué bárbaro con este individuo. Ya se imaginarán el padre, pero bueno. Se va y se aparta. Y no solamente desperdicia, lo desperdicia en su forma de vida. Esta es la historia de cada creyente que cae. Esta es su historia. Es hijo de Dios, pero de la manera más absurda que se pueda pensar, pensando en todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Este hijo de Dios decide vivir para su presente. Este hijo de Dios decide que lo que él quiere es lo mejor.
Este hijo de Dios no considera todo lo que ha tenido, todo lo que el Señor le ha dado y quiere tomar cosas y quiere vivir aparte del Señor. Esta es la historia de cada creyente que cae y que insulta al Señor que lo salvó. El Señor no le impide tomar el camino que quiere tomar. Él no quiere adoradores a la fuerza. Él no quiere gente que esté a la fuerza haciendo la voluntad de Dios. No lo va a hacer. Le deja. Le duele esa decisión. Como al padre de este hijo pródigo, a nuestro padre le duele que que algún creyente aquí decida alejarse. No se lo va a impedir, pero le va a doler. Le va a doler profundamente cuando ese hijo decide tomar un camino que no debió haber tomado, tomar una cosa que no debió haber tomado, agarrar algo que no debió haber agarrado antes de tiempo. Le va a doler profundamente. Pero no se lo va a impedir. Y puede parecer que gana. Dice por ahí un dicho que no hay nada peor que le puede pasar a un malhechor que pensar que se salió con la suya. Y logran lo que quieren. Hacer lo que quieren. Y de pronto se halla este cristiano apartándose del Señor, yéndose lejos de la comunión de Dios. Puede estar aquí en nuestras filas sentado, pero con el corazón lejos, muy lejos del Señor. Es la historia de cada creyente que se aleja, viviendo para sí, lejos del Señor y se enfría. Y deja de amar al Señor. Y deja de vivir al Señor. El pecado aparta de Dios al creyente, le lleva a alejarse de Él. Es en verdad un insulto al Señor que le salvó, al Señor que puso su espíritu en usted, al Señor que le dejó la palabra de Dios para poder vivir una vida triunfante. Es un enorme insulto. Destruye vidas, produce dolor. Tal vez pasó por esta experiencia y aunque está aquí, aún vive lejos. Y me dirijo a usted en primer lugar. Está lejos del Señor y usted lo sabe. Usted sabe en lo profundo de su corazón. Está aquí, pero en su corazón está lejos, pero no sabe cómo volver. Esta parábola le va a enseñar cómo regresar. Y si está aquí, es porque Dios quiere que regrese. Tal vez está aquí por irse. Está aquí en esa lucha entre me quedo sirviendo al Señor o me voy y agarro lo que yo quiero y agarro mi vida como yo quiero. Y está en esa línea. Esta parábola le va a servir para entender, no lo haga. No va a valer la pena. Pero también esta parábola está escrita para usted que nunca se ha apartado. Le recuerdo que es pecador y es capaz de hacerlo. No hay nadie aquí que pueda decir, yo nunca me voy a apartar como se apartó él. Yo nunca voy a caer en tal pecado como cayó él o ella. No hay nadie aquí que pueda hacerlo. Absolutamente nadie. Este es el momento para esa persona fiel de entender lo que otros han recorrido en el camino, entender su dolor, aunque lo hayan provocado, aunque hayan tenido la culpa, entender su dolor y entender que volver no es fácil e identificarnos con ellos.
primer lugar, hemos visto un desastre anunciado. En segundo lugar, vemos un punto de inflexión, dice ahí versículos 14 al 16, y dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven que se apartó pensó que la riqueza duraba para siempre. Todo tiene un final. Él no solamente gastó lo que tenía, sino que dice ahí claramente que lo malgastó. Una cosa es gastar lo que tienes y otra cosa es gastarlo en algo que no sirve. Es peor tantito. Todos nos ha dado coraje cuando compramos algo y no sirve y no lo pueden devolver. Se siente feo, ¿verdad? Se siente feo gastar. A mí no me gusta gastar mucho. Sí gasto. Pero gastarlo en algo que no sirve es peor. Y eso fue lo que hizo. Él gastó todo. Pero no solamente gastó todo lo que tenía y lo malgastó. Y no solamente malgastó todo lo que tenía, sino que no se dio cuenta cuando las circunstancias cambiaron. Había comida, había todo, había muchas cosas, había abundancia de pan. Y de repente las circunstancias cambiaron, porque algo que nunca podemos controlar son las circunstancias. Ninguno de nosotros puede controlar cuándo se enferma. Ninguno de nosotros puede controlar cuándo la economía quiebra. Ninguno de nosotros puede controlar cuándo las circunstancias en nuestro vecindario se transforman. No controlamos nada. Y él no se dio cuenta que las cosas cambiaron. Y dice ahí que comenzó a faltarle. Comenzó a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Puede que en algún momento, a la hora de empezarnos a apartar del Señor, nos salgan bien las cosas. Nos resulten bien algunas cosas que queríamos y hasta nos las conceda Dios en apariencia. Y no nos daremos cuenta cuando las circunstancias cambien y se nos vuelvan en contra. Dice versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. La idea es que fue y le estuvo rogando a un señor de aquella tierra. Van a notar la diferencia entre este señor y el padre. El padre corre, se echa al cuello del hijo pródigo y le besa. Ahí vio a este jovencito ya en la miseria, y este jovencito le empieza a decir: por favor, dame empleo. Por favor, te suplico por un empleo. Por favor, te pido que me ayudes. Tuvo que convencer a este ciudadano. Y este ciudadano le da un empleo. Apacienta cerdos. Mira, apacentar cochinitos pues ha de estar bonito. Pero el hijo pródigo es judío. Y los cerdos es un animal inmundo. No pueden comer carne de cerdo. Recuerdan, no pueden tocar a un cerdo. Recuerden, no pueden tocar lo que toca un cerdo. Y tampoco pueden tocar aquello que fue tocado por otra cosa que fue tocado por un cerdo. Es tener que trabajar en la cosa más inmunda, más asquerosa que hayan podido tener o pensar. Es que tuvo que vivir no nada más en la suciedad de un criadero de cerdos, sino tocar aquello que nunca hubiera tocado. Y cualquiera diría: ya tocó fondo. Pero no tocó fondo. ¿Quién sabe qué trato hizo con el ciudadano de aquella región? ¿Se acuerdan que su problema era que no tenía comida? Y logra un acuerdo con el ciudadano de esta región
y no incluya comida, porque ve que le dan comida a los cerdos y él quisiera aunque sea un poquito de esa y no le dan. En la antigüedad los acuerdos de empleo, nosotros tenemos la idea de que la servidumbre del siglo I era era como ahora los trabajadores de tiempo completo, de horas y horas. La servidumbre del mundo antiguo, cuando una persona decía, quiero ser tu siervo, y un señor decía, sí, yo voy a ser tu amo, le proveía comida y vestido y casa. Pues quién sabe a qué acuerdo llegó el hijo pródigo, y no fue un acuerdo muy inteligente, porque no incluía ropa y no incluía comida. Deseaba, dice, alimentarse de las algarrobas. Las algarrobas son unas vainas nutritivas que se le daban a los cerdos, pero que también eran comestibles para los humanos y que en tiempos de crisis alimentaria se las quitaban a los cerdos para dárselas a los humanos para que sobrevivieran. Bueno, en esta crisis alimentaria no le dan ni una algarroba. Él las tenía ahí. Él se encarga de cuidar a los cerdos. Así que él se encarga de preparar las algarrobas. Él se encarga de poner las algarrobas cerca de los cerdos, pero no puede agarrarlas porque su dueño lo vigila. Tiene la comida a su alcance, pero no la puede tener. No es suya. Y nadie le daba. A nadie le importó que se muriera de hambre. A nadie. Ni al dueño, ni a los otros trabajadores. A nadie le importó que este joven ni una algarroba tuviera. Quien se ha alejado alguna vez y ha vuelto, podría pararse aquí y atestiguar lo terrible que es tocar fondo. Podría pararse aquí y atestiguarnos lo que significa pensar que se ha tocado fondo para luego descubrir que no, que todavía hay más fondo. Quien se ha alejado y ha vuelto puede atestiguarnos a todos nosotros lo que significa que no importa lo que se haga, al mundo no le importó su sufrimiento. Que no importa lo que quiso hacer, al mundo no le interesó que usted necesitara ayuda. Que no importa lo que trató de hacer, nunca tuvo lo que necesitó. Si está usted aquí y está tocando fondo, pero no sabe cómo volver, esta es la oportunidad para volver. Si usted está aquí y está en esa lucha entre ya me fastidié de seguir al Señor, trato de ser fiel, pero no, ya me molestó, ya quiero hacer otras cosas. Quiero que sepa que si usted se va, tarde o temprano va a tocar fondo. Y no hay garantía de que usted regrese. No hay manera de saber cuánto tiempo pasará en el fondo, ni en qué momento llegará a ese fondo. Pero lo que sí es seguro es que el que se aparta tocará fondo y esa será la peor experiencia que jamás haya vivido en toda su existencia. Pero también si usted está aquí y usted piensa que es fuerte, que usted puede mantenerse en alto, que usted piensa que usted no caería como los otros han caído, le recuerdo que al orgullo le sigue la caída. Y no hay más horrible caída que alguien que piensa que nunca va a caer y que trata a los otros como tal. No hay peor caída que la de esa persona.
entienda que quien ha caído y ha tocado fondo ha sufrido. Y puede que se lo haya merecido, pero ha sufrido. Y debería de tratar al que vuelve como le gustaría que usted lo trataran el día en que caiga. Hemos visto el desastre anunciado, el punto de inflexión, y ahora vemos el paso al retorno. Dice versículos 17 a la primera parte del 20, dice así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Dice, y volviendo en sí. Es muy curioso, si usted lee todo el pasaje, lo hemos estado leyendo, hay muchos is. Y el menor de ellos, y les repartió, y cuando, y fue, y deseaba, y volviendo. Hay muchos is. Va encadenada esta historia. Entró en razón. Dice, y volviendo en sí. Empezó a pensar, y ahora sí empezó a pensar con cordura, y volviendo en sí. ¿De qué se acordó? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? No se acordó de la sopa de mamá. Se acordó del enorme amor que el padre tiene, aún por la persona menos valiosa en su casa. Eso fue lo que se acordó. No se puso a pensar en lo rico que hacía la sopa mi mamá. De hecho, no aparece la mamá en el texto. Aparece el padre. Se acordó en ese momento de que el padre amaba a todos ahí en su casa, y aunque sea la persona de menor rango en su casa, nunca tenía falta de pan. A diferencia del ciudadano al cual le consiguió un trato que no le daba ni siquiera una algarroba, su padre le daba abundancia de pan al más bajo de los esclavos que viviera en su casa. Se acordó de la bondad de su padre y de la provisión que el padre tenía para quien no lo merecía. De eso se acordó. Y entonces el hijo empezó a pensar correctamente. Entonces el hijo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Comienza a pensar: tengo que regresar a casa. Tengo que regresar con el padre. Pero también tengo que confesar que lo que hice estuvo horrible. He pecado contra el cielo y contra ti. Tengo que decirle al Señor: Señor, o tengo que decirle en este caso a mi papá: papá, lo que hice fue horrible. Lo que hice fue terrible. Pequé. Pequé realmente, te ofendí, pero ofendí a Dios, pequé. Note que no pensó, voy a regresar a casa de mi papá y le voy a decir: papá, necesito más dinero. Papá, me gustaba cómo estaba viviendo allá, pero necesito más dinero. ¿Me podrías dar? No, ¿verdad? Papá, pequé. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No está diciendo: y ya no soy tu hijo. Ya lo notaron. Está diciendo: y no merezco que me llamen hijo tuyo. Soy tu hijo,
pero no merezco que me llamen así, porque pequé. Lo único que yo merezco es el lugar más escondido allá, como uno de tus siervos. Contrátame como uno de tus siervos. Ya no me mires como hijo. Sé que soy tu hijo, pero no merezco ser llamado así. Siquiera hazme como tu esclavo. No llegó para exigir. Padre, he pecado. Este, podríamos, pues hacer algo para que no se note cómo llegué. Me podrías guardar por ahí, o sea, que no se note, o sea, dame algo de ropa para que pues la gente no mire. No, Señor Padre, pequé. Aquí estoy de vuelta, pequé. No merezco que me llamen tu hijo. Hazme como uno de esos esclavos, pero aquí me tienes. Pero ni volver en sí, ni pensar en lo que tenía que hacer, hubieran servido si no hubiera pasado lo que pasó en el 20. Y levantándose, vino a su padre. Por demás hubiera estado pensar, sí, estoy mal. Por demás hubiera estado que hubiera dicho, sí, voy a ir con mi papá. Si no hubiera agarrado y ido con él. Ahí está el punto de retorno. Los que han caído y han regresado como regresó el hijo pródigo, pueden atestiguarles y podrían pararse aquí para decirles que es una de las decisiones más difíciles que hay en su vida, pero que era su única alternativa. Podrían decir, atestiguar, que es difícil pensar, ¿y si Dios me perdona? ¿Y si no? Pero pensar que es su única alternativa. Y descubrieron que sí perdona. Quien ha caído y ha regresado puede atestiguar que es mejor estar en un rincón que morir. Y que es mejor regresar, no para ser igual, ni para apaciguar la conciencia, sino porque cree realmente que es su única alternativa. Y regresa. Para usted que en el pasado lejano o en el pasado reciente cayó y no sabe cómo volver, aquí está el punto de retorno. En primer lugar, vuelva en sí. Piense que el lugar donde ha caído, el lugar donde está, no es el mejor lugar. Vuelva en sí. Reconozca su situación. Recuerde el amor del Padre para aquellos que no lo merecen. Y vuelva con la actitud correcta. No para regresar a su mismo pecado, sino para salir de él. No para apaciguar la conciencia, sino porque necesita regresar. Para usted, hermano, hermana, que está a punto de irse, porque está fastidiado, porque está en diferentes circunstancias, le recuerdo que no hay garantía de volver en sí. Dios no le garantiza que usted va a poder volver en sí en el momento adecuado. No hay garantía de que las circunstancias le permitan el regreso. No hay garantía de que tendrá el valor para regresar. Así que le invito a nunca irse, a no partir de la presencia del Padre. Pero para usted que piensa que nunca va a caer como otros lo han hecho, que usted sí es fuerte, que usted sí se arrepiente pronto cuando hace algo malo, le recuerdo que más rápido cae un hablador que un cojo. Piense en aquellos que vuelven. Volverse es un acto que humilla verdaderamente el orgullo. Volver es un acto que humilla por completo al que se va.
pero es el único camino hacia la restauración. No hay otro camino. Así que trate al que cae y que vuelve, trátelo con amor. Trátelo con cariño. Viene la parte bonita de la historia. Dice versículos 20 al 24, 20b al 24. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En primer lugar, hay que ver algunas cosas que no dice el texto. Todos nos imaginamos al padre subiendo cada mañana y cada tarde a la torre de ahí para ver si su hijo regresaba. Y nos gusta esa idea. No la dice el texto. El texto dice que el padre estaba haciendo sus actividades normales, pero alzó la mirada y vio al hijo. Nos gusta llenarnos de importancia. No hay restauración así. Decir, el padre está rogándome porque vuelva. El dañado somos nosotros. Los que sufrimos somos nosotros. El que toca fondo somos nosotros. Lo que sí dice el texto, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Noten esto, no es que lo vio y, pobrecito de mi hijo, se ve mal. Fue movido a compasión. Lo miró desde lejos y fue movido a compasión. El hijo no merecía ese recibimiento. El hijo no merecía realmente que el padre se moviera. El padre pudo haberse quedado ahí a ver hasta qué horas llega hasta el camino y no hubiera estado mal. El hijo fue el que se apartó. El padre pudo haber dicho, ya llegaste, pues bien, ahora vete, quién sabe dónde. No regreses. Pero no lo hizo, ¿por qué? Porque el padre fue movido a misericordia. Para el que necesita restauración, recuerde, no lo merece, pero el padre lo quiere restaurar. El hijo no merecía ningún tipo de recibimiento. El hijo no merecía que el padre corriera hacia él. El hijo no merecía que el padre le diera un fuerte abrazo. El hijo no merecía que le diera un beso. Pero lo recibió porque el padre tuvo misericordia de él. Qué grandioso es el padre. Grandioso. Qué maravilloso es él. Noten que no dice, y el hijo dijo, padre, ya llegué. Y el padre, siervo, sacad el mejor vestido. No dice eso, ¿verdad? El hijo llega y dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo tuvo que reconocer su pecado. El hijo tuvo que reconocer la magnitud del pecado que había cometido. ¿A quién se lo está reconociendo? Al padre. El hijo tuvo que reconocer que no merecía ser llamado hijo. No tuvo que reconocer que ya no era hijo porque él seguía siendo hijo.
Él no había perdido la calidad de hijo. Lo único que el hijo reconoce es, ya no merezco que me llamen hijo tuyo. No lo merezco. He pecado, mi pecado es tan grande que no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero aquí estoy. Si el hijo hubiera llegado y el padre le hubiera dicho, ya estás aquí, ¡pum! No hubiera arrancado esta confesión. El amor del Padre es la que nos lleva a decir, Señor, mi pecado es grande. No merezco ser llamado tu hijo, pero aquí estoy. Aquí estoy. Note lo que el Padre no hizo. Hijo, híjole, silenciosamente vete y vístete para que nadie se dé cuenta cómo regresaste. Así, vete ahí calladito. Ya notaron que no hizo eso. Inmediatamente agarra el padre y dice, siervos, vengan para acá, vístamelo. Saquen una ropa nueva y vístamelo. El padre no es el que está vistiendo al hijo. El hijo no se está vistiendo solo. Involucra a mucha gente en vestir a ese hijo. Los siervos van a tener que ver la condición en que llega, pero ellos reciben la orden no de juzgar al hijo, sino de sacar el mejor vestido. El padre es el que tiene el derecho de juzgar a ese hijo, pero los siervos no. Ellos nada más tienen que sacar el mejor vestido, tienen que vestirlo, tienen que buscar un anillo de oro para ponerlo en el dedo del hijo y hasta ponerle sandalias. Qué maravilloso es eso. No les dice, siervos, vengan, encárguense de mi hijo conforme a lo que hizo. No, terminan apedreando al hijo. Noten lo que el hijo no dijo. Papá, que no lo vea nadie. Que nadie se entere. No, se dejó vestir. Así de grande es la restauración. Se dejó vestir. No me vistas. Se dejó vestir. Se dejó cambiar. Se dejó arropar. Los siervos tuvieron que arroparlo. Él se tuvo que dejar arropar. Todo esto debió haber sido humillante para el hijo pródigo. Pero era por amor. Para usted que en el pasado lejano o en el reciente cayó y no sabe cómo volver, sepa que Dios ofrece restauración completa. Sepa que usted que por gracia le ofrece nueva ropa y perdón completo. Sepa que Él quiere gozarse de verlo de vuelta. De hecho, le manda a sus siervos, háganle fiesta, maten el ternero gordito. Vamos a hacer fiesta porque mi hijo que era muerto, y lo enfatiza, mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Mi hijo estaba extraviado, pero ahora se ha hallado. Lo enfatiza y no porque lo quiere humillar, sino para dejar claro, mi hijo no tenía alternativa, pero regresó y está conmigo, hagamos fiesta. Y le hacen fiesta. Noten que no les dice, bueno, mi hijo está conmigo, ha regresado, vamos a esperar a ver si de veras está aquí. Vamos a darle una temporada y vamos a revisar cada actitud, cada acción, cada palabra. Vamos a estarlo persiguiendo a ver si realmente se arrepintió. No dice eso. Pero el hijo se arrepintió. Eso hay que notarlo. No es nada más llegó y, ¿qué quieres, papá? Ya regresé. El hijo realmente se arrepintió. El hijo realmente dijo, aquí estoy, Señor, me he vuelto. Y el Señor lo restaura. Para usted que ha caído y no sabe cómo volver, el Padre le ofrece restauración completa. Vestido nuevo,
anillo nuevo, sandalias nuevas y fiesta. Para usted que está por partir, no se vaya. No hay necesidad de irse. El hijo pródigo regresó, pero fue muy difícil lo que vivió. Fue muy doloroso, fue muy humillante. Y no hay razón real para irse, porque no hay garantía de que usted va a poder volver. Sí hay garantía de perdón, pero no hay garantía de que usted pueda volver. No tiene por qué irse. Pero saben, en el proceso de restauración, Dios quiere hacer partícipe a la iglesia. No minimiza los efectos del pecado y por eso no lo hace silencioso, porque quiere que la iglesia participe en la restauración del que ha caído, no del lado de ser jueces, porque ese no es nuestro lado, sino en el proceso de arroparle y de gozarnos con el Padre por el retorno de sus hijos. En ese es el lado que nos corresponde. El lado de juicio es de Dios, no de nosotros. Para el que ha caído es aceptar que Dios también quiere incluir a su pueblo en la restauración de usted. Su pueblo no es el que le concede el perdón, pero es el que tiene el mandato de arroparle, incluirle y gozarse por su retorno de nuevo. Y para eso nos deja los últimos versículos. Dice versículos 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor estaba trabajando en el campo como siempre, trabajo arduo. Estaba participando en la obra del padre y estaba trabajando y regresó y oyó el ruido de la fiesta y recibe la noticia de la vuelta de su hermano. No hay, a veces pensamos en el siervo que le dijo todo y decimos, ay, ¿qué pasa? Tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo. Qué bueno que no le dijo y además le dio ropa nueva. Y por haberle recibido bueno y sano. No lo recibió por haberlo, no está haciendo la fiesta por haberlo recibido bueno y salvo. Está haciendo la fiesta porque su hermano era muerto y ahora está vivo, porque su hermano se había perdido y ahora es hallado. ¿Notan la diferencia? Siempre no falta alguien que malentiende las cosas. Ya bajó los estándares de santidad. No, la santidad de Dios nunca baja. Nunca baja. Pero no se goza a Dios porque simplemente no le pasó nada al hijo pródigo. Pues le pasó un montón de cosas. Se goza a Dios porque volvió. No tenía ninguna oportunidad de volver y volvió. La reacción del hijo mayor, trabajador, leal, respetuoso, de convicciones firmes, pero que no era el padre de ese hijo, solamente era su hermano, reaccionó con indignación. No quería entrar. Y noten lo bondadoso que es el padre. El padre pudo haber dicho, pues no quieres entrar ni modo. ¿Qué hizo el padre? Salió y le rogó. A él sí le ruega. Al hijo pródigo no le rogó. El hijo pródigo la movió a misericordia y fue y lo abrazó.
pero a este que si era fiel, le dice, por favor, entra. Te suplico que entres. A él sí le ruega, porque él ha sido fiel, él ha sido leal, él ha sido comprometido con él. Y por eso le ruegan. Y el hijo se enoja. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo mayor considera que es injusto el trato recibido. Él ha servido incansablemente. Resalta su obediencia absoluta. Pero resalta que nunca ha tenido la oportunidad de divertirse con amigos. Que él merece un trato diferente, que el padre tiene una deuda con él se ha portado bien, así que el padre le debe cosas. Y aunque es dueño de todo, no agarró el ternerito el solito. ¿Qué le responde el padre? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. La palabra que usa aquí no es hijo, tú siempre estás conmigo. Ay, ¿por qué das lata? Es una palabra que significa querido hijo, mi hijo amado, al que le tengo un cariño enorme. Hijito mío, tú siempre has estado conmigo. Tu más grande tesoro es haber permanecido conmigo todos estos años. Eso es lo más grande que te pudo haber pasado. Pero además de eso, todas mis cosas son tuyas. El hijo pródigo ya recibió su herencia. Todo lo que hay ahí ya no lo va a heredar el hijo menor, lo va a heredar el hijo mayor. Ya no es, ya llegó tu hermano, entonces vamos a tener que redividir otra vez la herencia. No, ya el otro ya gastó todo. Todas mis cosas son tuyas. Y no estoy haciendo fiesta porque no me importó lo que hizo tu hermano. Estoy haciendo fiesta porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y termina la historia. Cristo no nos dice qué hizo el hijo mayor. Lo dejó a, imagínense lo que pasó después. Ustedes decidan. El hijo mayor dijo, gracias papá, porque me amas, porque sé que mi comunión contigo es el más grande tesoro, porque me has mostrado que lo más importante no es, no es otra cosa que saber que mi hermano ha regresado. Hizo mal, pero ha regresado. Gracias, papá. Y pasó a la fiesta y la disfrutó. O en esta casa no se vela por la santidad. Ya me voy. Me voy a otra casa donde sí tengan los preceptos muy altos. Y me voy con rencor. Usted decide qué final le da a esta historia. Usted lo decide. Quienes han caído en nuestra iglesia y han vuelto, pueden darles testimonio de lo difícil que es volver en esta iglesia. Encontrarse con muchos hijos mayores que sirven de jueces. Encontrarse con muchos hijos mayores que consideran injusto que los que cayeron sean revestidos, sean restaurados. Encontrarse con muchos hijos mayores que no perdonan la caída de otro. Es difícil volver. Para usted que nunca caería como lo han hecho otros, que siempre han permanecido fieles, que nunca se han apartado, su mayor herencia es eso, la comunión con el Padre, que les debería llevar a entender el corazón del Padre. Y queda abierto.
¿Se regocijará con el Padre y participará en la restauración de los caídos? ¿O permanecerá lejos, considerando que Dios es injusto en restaurar al que cae? Son solamente dos opciones. Usted decide cómo termina la historia para usted. Quiero dirigirme primero a usted que está lejos del Señor y no sabe cómo volver. Reconozca su situación. Reconozca la magnitud de la falta y venga al Señor y pídale perdón y déjese arropar. Pero venga en serio. Quiero dirigirme a usted que está a punto de irse. No tiene por qué irse. No tiene por qué alejarse. Venga al Señor y pídale perdón por ese intento de irse antes de que se aparte y sufra, porque no hay garantía de que usted va a poder volver. Hay garantía de perdón, pero no hay garantía de que usted pueda regresar. Y quiero dirigirme a los fieles de nuestra iglesia. Es tiempo de cambiar de actitud. La mayor herencia que usted tiene es esa comunión con el Padre. Esa comunión que no depende de porque usted es bueno o simpático o agradable, sino por pura gracia. Y entonces pídale al Señor el mismo corazón que tiene el Padre por sus caídos. Un corazón amplio, dispuesto a perdonar, dispuesto a participar, en arropar al que regresa. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por tu palabra. Gracias por esta historia que nos hace entender cómo es tu perdón, cómo funciona la restauración, cómo quieres que la iglesia participe en la restauración. Gracias. Gracias porque seguramente de una u otra forma todos nosotros alguna vez hemos tenido que regresar de algún punto de nuestra vida. Tal vez no nos fuimos muy lejos, pero nos fuimos y volvimos. Señor, gracias porque tú fuiste movido a misericordia y nos atrajiste a ti. Mueve corazones en esta tarde. Habla a corazones. Habla, Señor, a aquellos que han caído, que han tropezado en el pasado, en el presente, pero que hoy se dan cuenta, necesito la restauración. Que no sabían cómo volver, pero en este pasaje se han dado cuenta, tengo que volver, tengo que pedirle perdón a Dios y tengo que dejarme arropar. También habla a aquellos que en el pasado han caído, pero que hasta la fecha no han podido recibir restauración, no de parte tuya, tú ya los has regresado, pero de parte nuestra, que no hemos sabido no ser como el hijo mayor. Habla a aquellos que están a punto de irse porque están cansados, cansadas, que frenen su camino porque no hay garantía de retorno. Habla a nosotros. Danos el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que sí, entiende lo que es el pecado, pero también entiende lo que es la restauración y que podamos estar dispuestos a participar amorosamente en la restauración de nuestros hermanos. Y así en actitud de oración habrá alguien que diría, hoy me he dado cuenta que estoy lejos. Pastor, ore por mí, yo necesito regresar. Entiendo lo que es regresar. Necesito ese valor para regresar.
para pedirle perdón al Señor y para dejarme arropar por la iglesia después. No va a ser fácil, pero no hay otra alternativa de regreso. Ore por mí, que Dios me permita dar esos pasos de retorno para estar nuevamente en su redil, nuevamente con utilidad, como la oveja, como la moneda. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén, 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 amén. También quiero dirigirme a usted. ¿Alguna vez cayó y regresó? Y pidió perdón a Dios y regresó, pero a pesar de lo que ha hecho, no ha sentido, no ha visto que la iglesia lo arrope. Y decir, pastor, ore por mí. A veces tengo que reconocer, necesito dejarme arropar, pero otras veces necesito oración, porque eso me desanima. Ya regresé, pero a veces se me trata como si no hubiera regresado. Quiero, Señor, quiero que el Señor me ayude a gozarme totalmente de esa restauración y que la iglesia pueda saber que necesito esa restauración. ¿Habrá alguien así? Hermano, hermana, que es fiel, que nunca se ha apartado. ¿Cómo va a terminar su historia? ¿Cómo terminaría su historia del hijo pródigo y del hermano mayor? Habrá alguien que diría, yo necesito cambiar de pensamiento. Necesito reconocer que también soy débil, que también soy frágil y que yo no soy el juez, sino soy parte de los siervos a los cuales les manda Dios a participar en la restauración de otros. Yo quiero que Dios cambie mi corazón, que Dios transforme esa parte de mí. Quiero que mi historia acabe diferente. Si yo fuera el hijo mayor, me gustaría que la historia acabara bonito, como al Padre le gustaría. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén, amén, amén. El altar está abierto, hermanos. El altar queda abierto. Necesita el perdón del Señor. El altar está abierto. Hay perdón en el Señor. Puede volver. Necesita que Dios cambie su corazón. También el altar está abierto. Gozarse con los que regresan. Gozarse con los que en el pasado cayeron, pero que los trajo Dios. Los trajo Dios. No nosotros. Los trajo Dios. Gozarse con ellos. Entonces nuestra hermana toca en el piano. El altar queda abierto.
Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con todos. De una u otra forma, alguna vez todos hemos tenido que volver. Pero yo te ruego primeramente por aquellos que han caído y están en ese proceso de volver. Que puedan saber que tu perdón es completo, es absoluto, pero tienen que reconocer que han pecado. Tienen que reconocer ante ti solamente que han pecado. Reconocerlo en serio, y no para regresar a su pecado de antes, sino para realmente volver. Pero también que puedan saber que no hay restauración plena sin que la iglesia participe en ella. Ayúdanos, Señor, a nosotros como iglesia a estar conscientes de que todos somos frágiles, todos somos pecadores, seguimos siendo pecadores y cualquiera de nosotros puede caer. Ayúdanos a verlos de manera seria, pero al mismo tiempo ayúdanos a ser partícipes con gozo, con alegría de los que regresan, con amor por los que regresan, con el mismo gozo con el que tú te gozas cuando un hijo tuyo que se había extraviado regresa, cuando un hijo tuyo que se había perdido es encontrado, con ese mismo gozo. Que no seamos las piedras de tropiezo para aquellos que quieren regresar, pero no pueden, por temor a los hijos mayores. Señor, danos el corazón, un corazón como el de Jesús. Transfórmanos a todos. Llévanos con vida a nuestros hogares, Padre, que podamos gozarnos de tu bendición en esta tarde. Gracias, Señor, por cada visita que está con nosotros, por el privilegio de tenerles entre nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos.